Bueno, como sabéis, y aquí tampoco os voy a descubrir nada, el tema del compliance surge fundamentalmente, sobre todo aquí en España, aunque ha surgido anteriormente en otros países, en el contexto de regulatorio de lo que son las entidades financieras y luego con la incorporación en nuestro Código Penal de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, empieza a implementarse no solamente en entidades financieras y aseguradoras, sino también, digamos que en grandes empresas, ¿no? Es un tema que obliga a pymes y obliga a toda entidad, pero que porque tiene un gran trabajo lo que es su implementación, pues lo que es en pymes se ha aplicado poco y en el sector público, pues como os digo, se está aplicando de forma fraccionada un poco porque estáis constreñidos por toda la regulación que está viniendo de fondos europeos, ¿no? Como premisa que debería de reunir o que tenemos en cuenta a la hora de hacer lo que es la metodología de un programa de compliance público, es que pensad que esto o los sistemas de cumplimiento normativo no se deben ver en realidad como un sistema en el que lo que se está implementando son controles y cumplimiento de la norma, sino realmente como un paso más, ¿vale? La finalidad fundamental de un sistema de compliance es que la integridad, la honestidad, la ética en general, tanto de una corporación empresarial como en este caso de una entidad del sector público o de una administración pública, un centro directivo, una consejería, es crear una cultura en la que estén implicadas la alta dirección, los cargos directivos, es esencial el que estén implicados y además que esto llegue de arriba hacia abajo y que todos los empleados vean no solamente tengan bien cumplimentados las normas legales, sino incluso normas propias que se creen estas entidades, como puedan ser estos códigos éticos, estén integradas en la organización, en los procedimientos, en la toma de decisiones, estén identificados los riesgos de todas las actividades que se realizan en estos entes del sector público, en estos centros directivos, para conseguir fundamentalmente no tanto evitar, como decía, responsabilidad penal, que en el ámbito de la administración, en cuanto a persona jurídica, ya no digo empleados, ¿no? Pero en cuanto a persona jurídica, pues salvo las empresas públicas, el resto de administraciones públicas están eximidas de esa responsabilidad penal de la persona jurídica, ¿no? Pero incluso voy más allá, ¿no? No es tanto evitar, estáis viendo por aplicación, que es un poco la que nos está imponiendo, la que nos está imponiendo un poco organizar todo el sistema de cumplimiento normativo de una entidad, ¿no? La regulación de los fondos europeos, de lo que es fondos estructurales y ahora el mecanismo de recuperación, está incluyendo normas de conflictos de interés que en realidad no son normas legales, ¿vale? Son procedimientos más de ética o de normas que se adoptan internamente, donde hay unas guías de uso estandarizadas por la Unión Europea, pero que no son normas legales, sino que se tratan de implementar una cultura de actuación, como digo, ética de una organización. Y bueno, ¿qué vamos a conseguir con esto? Pues vamos a conseguir mejorar en gestión pública, mejorar en transparencia, que como digo, todos son líneas en las que todos estáis trabajando. Lo que pasa es que de una manera
lineal y quizá no integrada, ¿no? Se va a conseguir con esto, con una implantación de un sistema más eficacia en todas las actividades que se propongan, sean afectadas por fondos europeos o no. Se va a conseguir que cualquier fondo, sea fondo europeo o sea fondo presupuestario, venga de donde venga, tenga una buena aplicación, por lo menos haya un seguimiento de su aplicación, de su eficacia, que haya más participación, que se vea como algo normal y que además esté protegido los canales de denuncia o canales éticos donde los propios ciudadanos, los empleados, pueden, con un estatuto jurídico de protección, denunciar ciertas conductas que transgreden esos principios éticos que se van a implantar en la organización. E incluso podemos desarrollar, teniendo un buen sistema de cumplimiento normativo, podemos medir luego políticas, ¿no? Las políticas públicas, medir resultados, medir eficacia de la aplicación de esos fondos a políticas determinadas, ¿no? Como recomendaciones previas que estamos teniendo en cuenta para aplicar la metodología que voy a pasar a explicaros y que queremos compartir con vosotros un poco para que vosotros mismos la podáis aplicar con o sin ayuda, ¿no? Fundamentalmente en el tema del compliance, y lo estáis viendo, ya os digo que es un buen ejemplo el tema de los fondos europeos, pero vemos que hay una oportunidad de integrar toda la actividad de ese ente o de ese centro directivo en ese sistema de compliance y de cumplimiento, y de cumplimiento normativo, ¿no? Lo fundamental en toda metodología, primero, es la identificación de los riesgos. Como digo, lo estáis viendo, por ejemplo, con el mecanismo de recuperación y resiliencia, y lo habíais visto con los fondos estructurales, en donde hay un esfuerzo por cada una de las actividades o actuaciones en las que se emplean fondos europeos, que haya una identificación en esos ámbitos de actuación de esos riesgos, ¿no? Pero esto, como digo, se puede generalizar y es conveniente, pues, tener un poco guías que identifiquen esos riesgos en el ámbito transversal. Me refiero a por materias que ya están bastante identificadas, como digo, en los fondos europeos. Tenemos identificadas áreas como la contratación, áreas como las subvenciones, áreas como las encomiendas de gestión, los medios propios, áreas como la contratación de personal, ¿vale? Que son actividades que normalmente se desempeñan por administraciones, por el sector público, y donde hay una serie de riesgos que ya con la implementación, por ejemplo, de los planes antifraude, del mecanismo de recuperación y resiliencia, se están identificando ya, ¿vale? Lo que pasa es que se están circunscribiendo en muchas ocasiones solo a la actividad que está afectada por el MRR o por fondos estructurales. Luego, también es conveniente aplicar guías de evaluación de riesgos ya más en ámbitos sectoriales, es decir, sanidad, servicios sociales, educación. No son ámbitos de actividad, son ámbitos exclusivos de materia, de especificidad, de competencia, donde pueden darse riesgos que no se den en otros centros directivos o en otros entes del sector público, donde las materias sean diferentes, ¿no? Además, estáis haciendo un esfuerzo, todos, porque nos consta, de implementar, por ejemplo, como os decía, porque el compliance no solamente son aplicación de normas legales, son aplicación de normas internas que os estáis poniendo a vosotros mismos. Bueno, pues estamos viendo cómo por aplicación de los planes antifraude se están imponiendo códigos éticos, códigos de conducta, que muchas veces están limitados a las actuaciones y a las actividades que están ligadas a los fondos MRR. Bueno, pues lo ideal es tener códigos éticos y de conducta, pero que se apliquen a todas las actividades de la entidad, ¿no?
Habría que, veis también, y pongo ejemplos, que por ejemplo en la aplicación de los planes antifraude, los grandes bloques que tenéis que controlar, que son el fraude, la corrupción, los conflictos de interés, la doble financiación, se están recurriendo a tecnologías que se están sugiriendo, herramientas que se están sugiriendo desde la Unión Europea, bases de datos. O sea, se recurre a tecnología Big Data, inteligencia artificial, herramientas que se tienen a disposición ahora mismo de esos centros directivos, de esos entes de los que formáis parte, para chequear determinadas conductas que puedan ser fraudulentas o de doble financiación, y que gran parte de esa metodología y de esa tecnología que se está aplicando solo a MRR se puede generalizar y aplicar al resto de actividades, ¿no? Y también como otro gran punto, aquí tenéis un poco todos los puntos, pero otro gran punto, por ejemplo, en las empresas públicas, en las que sí que hay además un riesgo de incurrir en responsabilidad penal por parte de la persona jurídica, pues es una oportunidad para introducir mejoras en lo que es la toma de decisiones de todas las actividades que tiene ese ente, esa empresa pública en concreto, ¿no? Es una oportunidad para intentar meter mejoras también que limiten, o sea, protejan el trabajo más técnico y limiten la injerencia partidista o política que pueda haber en algunos casos, y que introduzca más medidas de profesionalización y de introducción de consejeros independientes, como se está dando en el mundo privado, ¿no? Entonces, lo vemos, todas estas imposiciones que de alguna manera nos hemos venido constreñidos por toda la regulación. Perdonad, que voy a parar porque creo que hay una pregunta. Hola a todos. El compañero Tomás nos pregunta que cómo se establecen estos sistemas de prevención del conflicto de interés. Vale, si os parece, el tema del conflicto de interés, a ver, aquí lo que os vamos a dar es metodología en concreto, ¿vale? Os voy a enseñar también la herramienta que se está utilizando y que se puede utilizar de manera genérica. Pero para el tema del conflicto de interés, y como ejemplo de lo que me estáis contando, sabéis que ahí, por ejemplo, en las entidades ejecutoras del MRR se están creando procedimientos específicos de detección tanto de conflicto de interés como modelos, los DAFI famosos que conocéis todo el mundo, declaraciones de conflicto de interés. Se están aclarando en qué situaciones hay conflicto de interés y cuándo, y además a qué personas en los expedientes de la administración y a terceros podrían ser susceptibles de ese conflicto de interés y por lo tanto tienen que declarar sobre una determinada situación, ¿no? Cuando empiece a hablar de la metodología os explicaré un poco cómo esto mismo, que sin descender al detalle, porque no es el objeto tampoco de esta sesión breve, como gran parte o lo que os proponemos es que revisar todos los procedimientos. Si sois entidad ejecutora del MRR, pues con mayor razón, pero incluso si no lo sois, revisar todos los procedimientos que tenéis establecidos y generalizar, en el caso de que seáis entidad ejecutora del MRR, generalizar esos procedimientos que tenéis vinculados a los fondos MRR al resto de actividades o de financiación de esas actividades, aunque sea con fondos presupuestarios, digamos, dándole una revisión crítica, ¿no? Que ahora os explicaré un poco en la metodología. Se trata de revisar qué tenéis hasta la fecha, ver dónde lo estáis aplicando, ver todo vuestro ámbito de actividad y ver, en algunos casos,
ya tenéis un procedimiento de conflicto de interés, tenéis detectadas las situaciones, tenéis detectadas los procedimientos y tenéis detectado lo que tenéis que meter y lo que tenéis que cuidar, los checklist, los controles en cada uno de los expedientes. Entonces, en ese caso, si ese procedimiento es adecuado, está bien establecido, lo que sería es, o sea, la medida sería generalizarlo para el resto de actividades de ese ente o de ese centro directivo, ¿vale? Si no lo tenéis, pues crear uno a medida de la organización y de la actividad que esté desempeñando, ¿vale? Porque no es lo mismo alguien que se dedique a todas las materias que pueden ser más susceptibles, como puede ser contratación o subvenciones, o alguien que se dedique en función de sus competencias. Tendremos que ver dónde se puede dar ese conflicto de interés, ¿vale? Y qué es aplicable a su organización. Bueno, esto como pincelada un poco de, sin descender, lo que vamos a ir viendo, ¿no? Vale, como os decía, mi objetivo un poco en esta charla informal es analizar o explicaros un poco cuál es la metodología que nosotros emplearíamos para hacer primero un diagnóstico de la situación, en segundo lugar, hacer una implementación de un sistema de cumplimiento normativo que englobe todo y en tercer lugar os voy a mostrar la herramienta que tenemos nosotros y que está siendo efectiva para entidades financieras, para otras entidades que no son sector público y las adaptaciones que estamos haciendo, porque hemos hecho una demo y estamos en plena adaptación con alguna entidad. Las adaptaciones que estamos haciendo para que os pueda servir para ese seguimiento y control, que fundamentalmente está preocupando muchísimo lo que es el seguimiento del plan antifraude de las entidades ejecutoras del MRR, pero que se puede aprovechar y se debería aprovechar para integrar el resto de obligaciones de cumplimiento interno y externo que se imponga ese centro directivo o ese ente del sector público, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando aterrizamos un poco metodología en una organización? Bueno, todo es a base de identificar toda la normativa aplicable, hacer entrevistas a nivel organizativo en toda la organización, ¿vale? Esa es fundamentalmente la metodología y ver no solamente normativa legal, sino ver todos los procedimientos que están establecidos. Entonces, en un primer análisis y aterrizando en lo que es sector público o centro directivo de una administración pública, lo que hacemos es ver desde la adscripción hasta la naturaleza jurídica, porque no es lo mismo una empresa pública que una consejería, una dirección general. Vemos cuál es todo el régimen jurídico de aplicación, incluyendo contratación, adquisición, enajenación, régimen presupuestario, económico-financiero, intervención, todos los controles que tienen establecidos y quién ejerce esos controles, tanto internos como externos, si lo hay. ¿De dónde vienen todos sus recursos económicos? Si vienen de fondo presupuestario, fondo europeo, fondos estructurales, diferenciando MRR, en fin, identificación de todos esos recursos económicos. Identificación, si tiene un papel como gestor de esos fondos europeos, si es un organismo intermedio de fondos estructurales y además es entidad ejecutora, si no, si solamente ejecutora, si solamente ejecuta presupuesto, tenemos que verlo. Tenemos muy en cuenta, porque es la preocupación fundamental y porque quizá los inputs o hasta ahora un poco el sector público, como se explicaba al principio, por el tema de que prácticamente en su mayoría se eximía de responsabilidad penal, estaba avanzando en muchísimas líneas de transparencia, de código ético y demás, pero quizá el tema estaban más avanzadas las entidades que están gestionando fondos europeos por imposición de la normativa europea, ¿no? En cuanto a identificación de riesgo, identificación de bandera roja, identificación de checking, verificación de documentación, el sistema y guardado de esa documentación, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotros las entidades con las que estamos trabajando ahora sí que son entidades ejecutoras del MRR y, claro, hay que integrar
de manera fundamental, como una parte de su sistema de cumplimiento normativo básico, el plan de medidas antifraude, ¿no? Que ya está configurado en la mayoría de los casos, ¿vale? Y en estos casos que os digo, está ya elaborado y tiene una serie de obligaciones y unos controles que ya están preestablecidos y que en la mayoría de los casos obedecen a las guías que se han sacado por parte de los distintos organismos, ¿vale? O sea, que está perfectamente adaptado a normativa, ¿no? Entonces, de alguna manera hacemos un chequeo de todo lo que de todo lo que aplica, diferenciando y en aquellas entidades gestoras de fondos europeos, diferenciando un poco también toda la actividad y todos los flujos que nos vienen de fondos europeos en función de qué título y en función de qué normativa es la aplicable, ¿no? Además, como os decía, con esta metodología de revisión absoluta de toda la documentación existente en la entidad y de cuestionarios al personal y de entrevistas personales, no solamente al personal directivo, sino al personal de puestos técnicos, de puestos administrativos, o sea, tenemos que identificar absolutamente todo lo aplicable. Lo que hacemos es, en función de competencias, en función de funciones que está realizando esa entidad, hacemos un análisis de los recursos, de qué recursos tiene, o sea, toda la estructura organizativa, recurso humano, los medios materiales también, es decir, fundamentalmente medios materiales nos referimos a sistemas de datos, de guardado de la información, de documentación, de digitalización de todos los expedientes. Vemos un poco todas las actividades que está haciendo esa entidad, no solamente vinculadas a fondos europeos, sino vinculada, como os digo, a cualquier tipo de recurso económico que le esté viniendo, por ejemplo, de la comunidad autónoma en concreto, ¿no? Por supuesto, lo que es vital es analizar también todos los procedimientos que ya estén establecidos. O sea, como os digo, se ha ido trabajando en muchas líneas y nos encontramos ya sobre todo en entidades que están gestionando fondos europeos y que gestionaban fondos estructurales de los anteriores programas operativos, ya tienen procedimientos, ¿vale? Lo que pasa es que no están integrados ni están incardinados con el resto de actividades de la entidad, pero nosotros revisamos un poco todos esos procedimientos para ver cómo funcionan, cómo están de incardinados, qué recursos hay asociados, cómo se toman decisiones, cómo está la verificación documental de todo eso. No solamente analizamos la organización desde el punto de vista interno, sino que también hay que analizar un poco la organización desde el punto de vista externo, es decir, qué dependencias tiene, a quién reporta, como os decía, un poco la adscripción, qué órganos de control tiene externos, a quién tiene que reportar información, ¿vale? ¿Quién le está controlando, supervisando? Vemos desde el punto de vista normativo la estructura de organización, si hay algunos inputs mínimos que tiene que tener la estructura porque venga por alguna imposición normativa legal o normativa de cumplimiento interno. Y vemos también, analizamos un poco cuál es el público objetivo, es decir, los ciudadanos que están recibiendo esa actividad de la entidad. Es decir, su página web, cuál es la aparición pública, qué destinatarios tiene, cuál es la imagen, ¿no? El objetivo de todo esto, ¿qué es el objetivo de todo esto? Hacerse una idea, que si me permitís la expresión, ilustrada, ¿no? Un poco de toda la estructura de la entidad, de todas las actividades que se están realizando y la relación que existe entre ellas, ¿vale? De todos los procedimientos que están incardinados y cómo se toman decisiones y cómo fluye la información y los flujos. Como os decía, cuando es una entidad que además está gestionando fondos europeos, tiene bastante procedimientos implementados, ¿vale? Entonces aquí hacemos también un análisis individualizado de lo que son
las actividades que están financiadas con flujos europeos, ya sean fondos europeos estructurales o fondos del mecanismo de recuperación y resiliencia, ¿no? Entonces aquí vemos un poco cuáles son también las unidades de control interno de nivel 1, que ya os digo que lo vamos a ver también en el resto de actividades. Vemos cómo están los procedimientos que se están siguiendo, cuál es la pista de historia, cómo se está registrando la documentación, cómo se revisa luego las verificaciones documentales, ¿vale? Y hacemos un flujo aparte, un organigrama aparte, para que luego podamos integrarlo de todas las actividades que están siendo financiadas con fondos europeos, ya sea diferenciando entre fondos estructurales y fondos del mecanismo de recuperación y resiliencia. Fundamentalmente, el objetivo fundamental de todas estas actividades es ver cómo está la organización y organizar un poco un plan de acción y un informe de conclusiones de qué tenemos, qué está funcionando adecuadamente y deficiencias también, ¿no? que encontramos en cada una de las actividades, procedimientos o flujos financieros y de formación, ¿no? La idea, como os digo, y lo he intentado o lo hemos intentado expresar de una manera gráfica, ¿no? Para que lo veáis, es con todo el análisis de la situación previa, que, hombre, son las fases que duran más en el tiempo en esta metodología, porque, como veis, es prácticamente hacer un chequeo de toda la organización, tanto de forma interna como externa, y de sus relaciones, ¿no? Y todos sus procedimientos. Entonces, en este chequeo, pues es un plazo temporal el que se utiliza largo, ¿no? Para que os hagáis una idea, todo esto que os estoy contando, bueno, se puede reducir más, pero la idea es que todo esté en pleno funcionamiento en 9 o 10 meses, ¿vale? De trabajo. Entonces, como os decía, la fase 2, ya hemos analizado toda la situación, es implementar el nuevo sistema de cumplimiento normativo que, como os digo, va a integrar no solamente la actividad de los fondos europeos, sino que va a integrar toda la actividad de la organización, ¿no? Esa es la idea. Y ahí lo que tenemos que tener en cuenta, se van a ver también en el informe de conclusiones un poco deficiencias que se puedan encontrar, ¿no? De que no hay suficientes recursos o estructuras organizativas, o la toma de decisiones no está siendo correcta porque los flujos de esa información, esa documentación, cómo llega a los órganos de decisión no es la adecuada. Entonces hay que estructurar ese organigrama, hay que estructurar todos los procedimientos, hay que ver un poco, ya os digo, normativa de cumplimiento interno y externo, ver también si estos códigos éticos que se han implementado de manera parcial para entidades ejecutoras del MRR tiene sentido, cómo se podrían implantar para lo que es toda la actividad de esa determinada organización. El mapa de riesgo, que lo tenemos perfectamente identificado y un poco estandarizado, ¿no? Porque aquí se ha tirado mucho de recomendaciones sin poder casi ir más allá, ¿no? En los planes antifraude, debido también a la rapidez, la implementación. Bueno, pues a lo mejor adolecen en algunos casos de una reflexión más profunda sobre si los modelos que hay de identificación de riesgos, ya solo en la actividad de fondos estructurales o de MRR, es necesario revisarlo, completarlo, o hay que modificar algunos de los riesgos que se ha identificado, pero que la idea es, con esa misma metodología, identificar riesgos en todos los ámbitos de actividad de la organización y tener ese mapa de riesgo para todas las actividades de la organización, y además perfectamente identificado los recursos financieros que están financiando esas determinadas actividades.
Poner también con la misma metodología del MRR, pues listado de indicadores o de banderas rojas, o sea, ese mismo mapa de riesgo nos sirve para el listado de banderas rojas para detectar posibles incumplimientos de cualquier empleado, de cualquier o de los propios órganos de decisión, ¿no? Muy identificado todos los flujos de información, muy identificados con el mapa este de procedimientos y también muy identificados todos los reporting que se tengan que dar a terceros, tanto previos como posteriores para el control de esa actividad. Entonces, todo esto, ¿qué lo integramos? Pues en lo que llamamos la política de cumplimiento normativo, que es un procedimiento que está escrito, que va a estar escrito con la identificación de toda la estructura organizativa, todos los procedimientos que tiene que seguir la entidad en función de su actividad, ¿vale? Con un mapa de riesgo y de indicadores de bandera roja de toda la actividad de la organización y muy importante, y que también veis cómo se está implementando a marcha forzada, ejecutando, ¿no?, los planes antifraude a los que nos ha obligado el mecanismo de recuperación, y es que toda la organización tiene que estar perfectamente enterada, formada en todos estos procedimientos y estructuras. Entonces, debe acompañar toda esta política de cumplimiento normativo de un plan de formación que además debe ser inicial y que luego debe repetirse periódicamente para actualizar esa información o estos documentos, porque son documentos vivos que con determinada periodicidad se han de revisar y se han de incorporar pues todas aquellas mejoras que puedan ser procedentes, pues, o que se hayan detectado alguna incidencia, algún riesgo que no estuviera detectado, algún procedimiento inadecuado y que nos lleva a poder mejorarlo, ¿vale? Todo eso va a conllevar que todos sean documentos vivos y que estén, además, insisto, ¿no? Son documentos que están escritos y que la organización los tiene que tener, ¿no? Con esa plan de formación lo que vamos a hacer es circularizarlo a todos los empleados de esa organización y también crear un poco un registro de dónde están todos los procedimientos, es decir, todos los empleados públicos, todo el personal de esa organización tiene que tener perfectamente identificados los procedimientos, dónde están registrados y dónde puede acudir para verlo, ¿no? Lo que hacemos también es facilitar un poco el cumplimiento de ese procedimiento, ¿vale? Creando unas fichas que ahora pasamos a ver con cada uno de los controles que se han establecido, ¿vale? Que luego os explicaré con la herramienta un poco cuál es la metodología que se está siguiendo, pero con una serie de plantillas para que cualquier empleado de la organización sepa perfectamente cada uno de los controles, cómo se tiene que realizar, si hay un documento soporte o hay una plantilla que tiene que utilizar, cómo lo tiene que hacer y demás. O sea, cada control va a tener una plantilla explicativa de cómo se debe hacer. Para que os hagáis una idea, aunque no se ve demasiado, lo que hacemos es también organizar toda esta información que os estoy diciendo, teniendo esto puede ser un gran Excel, ¿vale? Donde aparece cuál es el ámbito, cuál es el área, cuál es el control que se está estableciendo, cuáles son cada una de las tareas que hay que hacer, cuál es la periodicidad en la que se tiene que hacer, qué departamentos, qué áreas que están implicadas, ¿no? Y pues información básica, si hay plantillas, si el registro del procedimiento dónde está, en fin, el poder facilitar es una herramienta que facilita a la organización luego la implementación de todo este sistema, ¿no? La tercera fase, o sea, ya tenemos el diagnóstico, tenemos todo el modelo de todo el sistema de cumplimiento normativo detectado, implementado, y la tercera fase es que os iba a mostrar un poco la herramienta que, como digo, tenemos plenamente en funcionamiento
la tiene el área de Afincompliance para lo que son entidades financieras y aseguradoras, y estamos implementándolo para lo que son dos entidades del sector público en estos momentos, ¿vale? Previamente, antes de que la veamos, porque ahora lo voy a enseñar directamente y vamos a ver los campos brevemente, que tampoco me quiero extender mucho. Simplemente, lo bueno de la herramienta, que se llama Afincontrol, es que te permite un poco tener identificado, de hecho lo voy a poner y así, a ver si puedo... Un segundito, que lo voy a volver a compartir para poder ponerlo. Vale. Vale. Lo estáis viendo ahora mismo, ¿vale? Os voy a explicar un poquito los campos y os voy a explicar las finalidades que tiene, ¿vale? Justamente la aplicación, lo que hemos hecho es una demo, ¿vale? Incluyendo controles de un plan antifraude determinado. Los controles son bastante similares de unos a otros. Y lo que os voy a explicar un poco los campos y las funcionalidades que tiene esto para el seguimiento y control de los controles, valga la redundancia, ¿vale? Tenéis que fundamentalmente los campos son el estatuto de revisión, como veis, es, bueno, pues si está iniciada, finalizada o está iniciada o finalizada esa tarea, ¿no? Justamente los controles es cada una de los checklists que se tienen que realizar y que van a sacarse de todo el plan de cumplimiento normativo. En este caso, para hacer la demo, se ha sacado una serie de controles de un plan antifraude, ¿vale? Porque ya os digo que lo que son entidades ejecutoras es que el plan de cumplimiento normativo que tienen, que además les preocupa y que tiene que ser el eje de todo y central, es el plan antifraude, ¿no? Pero a esto, como os digo, se trata de identificar el resto de controles que se están estableciendo para el resto de actividades e incorporarlas aquí, en el control, ¿no? Ahora os enseño un poco cómo va el control. En el resultado es que puedes identificar pues, si hay algún incumplimiento, si hay alguna incidencia, si no hay, ¿vale? Como documento de soporte podemos tener las plantillas que ya tengamos, por ejemplo, en la evaluación de riesgos, si tenemos un mapa de evaluación de riesgos en el que estamos implementando una plantilla que es la que hay que rellenar en todo caso, ¿vale? Con la periodicidad que sea, pues esa plantilla la podemos incorporar en el documento soporte, ¿vale? Estamos creando también otro campo en el que la plantilla ya rellenada y firmada, tengas la plantilla y luego la que ya sea cuando has completado la tarea con la plantilla firmada, que la puedas también colocar. Si ha habido una incidencia, esto es bastante útil. Vale, me has dado. Vamos a seleccionar otra vez. Vale, si hay una incidencia, veis que aquí hay una incidencia, me sale la fecha en la que se ha materializado la incidencia, me sale la que es, una falta de justificación del encargo a medios propios, imaginaros, y además me sale la persona responsable que tiene que encargarse de subsanar, ¿vale? Ya sé que muchos de vosotros tenéis o habéis creado órganos colegiados, ¿no? Para determinadas funciones o responsabilidades, sobre todo en el ámbito del plan antifraude, ¿no? Aquí un poco hay que determinar la persona que dentro de ese órgano que tenga la función de realizar ese control, tiene que haber una persona responsable que va a ser la que se encargue de subir el documento una vez que está firmado, ¿vale? Y que de alguna manera la responsabilidad de subirlo y de completar la tarea recaiga en este responsable, ¿no? Entonces aquí veis que las tareas, las incidencias pendientes, si siguen pendientes, por ejemplo, esto está con una periodicidad trimestral, veis que están los 4 trimestres y lo que se hace es que los controles se
encuadran dentro del trimestre que sea necesario, ¿no? Que sea necesario hacerlo. Entonces, veis que la incidencia has puesto, que la resolución, pues incluso se puede producir en el segundo trimestre, pues tú vas al segundo trimestre y esta incidencia sigue apareciendo, ¿vale? Como sabéis, en los planes antifraude, también cuando se detecta algún riesgo, tenéis que elaborar un plan de acción, que muchas veces el plan de acción es simplemente decir qué medida estáis acometiendo. Bueno, pues aquí también se va a poder colgar cuál es la medida o el plan de acción que se requiere, ¿no? El plazo máximo de subsanación también se puede poner. Aquí vais a tener perfectamente identificada cuando veáis este cuadro de mando si está subsanada o no está subsanada y el responsable. ¿Vale? Vamos a añadir alguna funcionalidad más y es que todos los controles estén clasificados y podáis filtrarlos por materias. Por ejemplo, yéndome al plan antifraude, que es la preocupación máxima que, como digo, y donde hemos hecho la demo, pues si es un control de fraude o es un control de conflicto de interés o es un control derivado de la evaluación de la doble financiación, que por esas materias tú puedas ver los controles, ¿vale? Y importante, porque, por ejemplo, para vuestra actividad hay algunos controles que no son genéricos de toda la actividad de la entidad, sino que se hacen por expediente, ¿no? Y que el expediente tiene que tener una serie de controles de checklist pasados. Bueno, pues en esta herramienta, lo que pasa es que todavía no está desarrollada la funcionalidad, podrás dar de alta cada uno de los expedientes. Automáticamente se le adicionarán a ese expediente los controles automáticos que están establecidos, en este caso en el plan antifraude, ¿vale? De forma que por expediente tengas asociados todos los controles, imaginaros un expediente de contratación, un expediente de subvención, todos los controles que tienes que aplicar, de forma que siempre haya un responsable y se apliquen todos los controles, tengas un seguimiento de todos los controles por expediente, ¿vale? Bueno, pues creo que estamos en tiempo. Más o menos es lo que os quería contar, sin machacaros demasiado. Cualquier pregunta que tengáis, no sé si ha habido alguna pregunta en el chat o que queráis formular ahora, estamos abiertos a que nos digáis cualquier cosa o que compartáis con nosotros cualquier cosa. Tiene que ser por escrito, como os decía. Voy a dejar de compartir. Damos unos minutillos por si queréis compartir algo. Espero que os haya resultado de interés. Fundamentalmente os queríamos contar la metodología. Sabemos que tenéis mucha preocupación, sobre todo en el tema de fondos europeos, porque los plazos de ejecución son muy rápidos, los controles son muchos. Y bueno, os queríamos un poco, os estábamos ideando la manera, porque esto ya está inventado, de alguna herramienta que también nos ayudara luego a controlar, ¿no? O a sistematizar y tener perfectamente documentados todos los controles que estáis aplicando para cualquier verificación posterior, ¿no? Entonces, bueno, esta herramienta se puede adaptar o puede ser solamente para la ejecución del... Sí, veo una pregunta. Puede ser solamente para la ejecución del plan antifraude o se pueden integrar más obligaciones en función de si queréis hacer un planteamiento global de cumplimiento de compliance global a la organización o solamente queréis salvar un poco la problemática que está llevando lo que es el seguimiento de controles de los fondos del mecanismo de recuperación y residencia. Me dice Tomás de la Cruz, dice, entiendo que para ese riesgo es de gran importancia su evaluación, de si es real, potencial o aparente. ¿Cómo y con qué criterios se evaluaría en el programa? Vale, a ver, la metodología que empleamos es siempre, como os he dicho, de entender un poco qué normativos aplica, cuál es la filosofía
cuál es la filosofía de aplicación, ¿no? de esa entidad concreta. Quiero decir, nosotros este trabajo, igual que si lo acometierais vosotros, que nosotros os hemos hecho un planteamiento de metodología que podríais también acometer vosotros. No os estamos dando un planteamiento de soluciones previas sobre cómo tenemos que calificar, que entiendo que te estás refiriendo al conflicto de interés, si es real, potencial o aparente. Nos tendríamos que adaptar un poco primero a vuestra normativa interna, en este caso a vuestro, si es del mecanismo de recuperación, a vuestro plan antifraude, y habría que adaptar controles, herramientas y calidad a lo que tenéis ya regulado. Si hay margen de poder hacer mejora, perfecto. Si no hay margen de poder hacer mejora, lo que haríamos es adaptar lo máximo posible a lo que ya tenéis establecido con vuestros conceptos, ¿vale? O sea, por eso digo que no hay un planteamiento en esta metodología previo de qué aplicaríamos a cada organización, porque cada uno tiene su normativa, su plan y le aplica una determinada circunstancia que habrá que adaptarla, ¿vale? Y esto siempre, como digo, también con entrevistas de la dirección y de todo el personal técnico adecuado para poder entenderlo y hacer algo adaptado a lo que vosotros necesitéis. Otra pregunta, Juan Marcos Sánchez Garrido me dice, me ha parecido muy interesante y sobre todo la herramienta final de control del procedimiento respecto a los planes antifraude, pero me gustaría saber si ya lo habéis testado con alguna administración pública. Como te digo, estamos, lo que pasa que es tema confidencial, pero estamos testándolo con, no es con una consejería, con un centro directivo, es con un ente del sector público y para él estamos haciendo un poco las adaptaciones de la herramienta y por eso os he dicho un poco los campos que estamos viendo que para ellos pueden ser adecuados, ¿vale? La herramienta que estamos utilizando. Vale, hay otra pregunta de Pedro Melgar que dice, la administración tiene sus propios controles. ¿Cómo lo tenéis en cuenta a la hora de diseñar vuestro protocolo? Bueno, claro, yo sé que tenéis también un sistema de gestión, ¿vale? Y además que está informatizado. Esa es una de las primeras cosas que cuando entramos en una metodología, una organización, que vamos a ver y que os he dicho el planteamiento inicial. No vamos a duplicar nada, ¿vale? Vosotros tenéis un sistema, por ejemplo, de control de los fondos que vienen del MRR que tenéis que verter una determinada información en una aplicación, ¿vale? Nosotros lo único que hacemos es estudiar qué sistemas tenéis, podría ser este y podría ser otro adicional que tuvierais vosotros para el propio funcionamiento o vuestra propia gestión de los expedientes. Lo que hacemos es o sea, puede no ser necesaria la herramienta. Lo que sí vemos es que hay muchas organizaciones que lo que es la fase de control intermedio, ¿vale? Se está haciendo de una manera un poco manual. Luego, si tenéis el reporting correspondiente, ¿no? A los ministerios, pues tenéis el reporting correspondiente con una aplicación, pero el intermedio de cómo hacéis los controles que tenéis que evaluar, pues yo que sé, el mapa de riesgos, que hay que hacer la evaluación a la aprobación del plan antifraude, que luego hay que hacerlo una vez al año, que luego en los expedientes tenéis que incluir en todos el DAFI y controlarlo. Todo ese tipo de controles internos es lo que ayudamos con la herramienta a tenerlos controlados para que luego tengas un informe, un cuadro de mando que rápidamente puedas verter la información. Pero claro, lo tenemos en cuenta lo que tenéis porque la cosa no es duplicar nada de lo que ya tengáis preestablecido. Vale, pues si no tenéis ninguna pregunta más, deciros que encantados de estar a vuestra disposición, ¿vale? Para cualquier cosa que necesitéis. Hemos grabado esta intervención y os la enviaremos y asimismo os enviaremos mi correo de contacto para que cualquier cosa que nos haya quedado clara o que queráis, pues estamos a vuestra entera disposición para que nos consultéis cuantas dudas consideréis. Muchísimas gracias por vuestra atención y bueno, hasta otra masterclass. Muchísimas gracias. Hasta luego.